El profesor de cálculo señaló al conserje como una broma delante de la clase. Pero cuando el hombre se acercó en silencio a la pizarra y resolvió el problema mejor de lo que nadie esperaba, no solo silenció la sala, sino que cambió la forma en que toda la escuela lo vio. Era el cuarto período de un jueves en Eisenberg High, en Elkhart, Indiana. El tipo de día en que los estudiantes miran el reloj más que la pizarra. El señor Braddock, el profesor de cálculo de la escuela, tenía fama de ser mordaz, impaciente y siempre rápido con el sarcasmo. No era particularmente querido, pero no le caía mal a nadie. Tenía fama de ser mordaz, impaciente y siempre rápido con el sarcasmo. No caía especialmente bien, pero tampoco lo odiaban, simplemente lo soportaban. El aula estaba llena de ecuaciones secas, la pizarra blanca, el aire olía ligeramente a goma de borrar, polvo y zapatillas gastadas. Los teléfonos estaban metidos debajo de los pupitres. Algunos fingían prestar atención, otros miraban por la ventana. Entonces sucedió algo que cambiaría el ambiente, como un viento repentino, cuando el señor Braddock garabateó otra derivada en la pizarra. Un leve chirrido resonó desde el pasillo. El conserje estaba cerca, fregando fuera del aula, con su habitual ritmo lento y constante. Ritmo lento y constante. Braddock hizo una pausa. A mitad de la frase miró a la puerta y esbozó una media sonrisa. Sin previo aviso, se volvió hacia la clase y señaló hacia el pasillo. Bueno, mirad quién está aquí. Señor Dorsey, dime que crees que puedes resolver esto. Uno dio un golpecito en la pizarra, con el reverso de su rotulador, como si estuviera lanzando un desafío en un programa de juegos de azar. Estalló la risa no estruendosa, sino del tipo que te hace cambiar de asiento porque no estás seguro de si está bien. El señor Braddock volvió a sonreír con aire socarrón. Vamos, Lamar, siempre pareces tener algo en mente. Lamar Dorsey. El conserje de 52 años estaba en el pasillo con la fregona en la mano. Llevaba el mismo uniforme verde bosque de siempre, limpio pero descolorido con L. Dorsey bordado en el pecho. No parpadeó, no se inmutó, simplemente miró dentro de la habitación y luego entró lentamente. Apoyó la fregona contra la pared. Algunos estudiantes se sentaron más derechos. Algunos pensaron que estaba a punto de decir algo. Inteligente, vuelve y vete. Tal vez contara un chiste o simplemente se marchara, pero no lo hizo. En cambio, Lamar caminó hacia el frente de la sala. ¿Te importa?, preguntó con calma, señalando la pizarra. Braddock arqueó las cejas. Adelante. Unos cuantos teléfonos se deslizaron silenciosamente de las mochilas. Una chica susurró: «Habla en serio», pero nadie detuvo a Lamar. Cogió el rotulador, miró la ecuación y se detuvo, no por vacilación. Más bien parecía que estaba pensando profundamente, como alguien que lee un mapa familiar. Entrecerró los ojos ligeramente y luego empezó a escribir, sin teatralidad ni estilo, solo trazos deliberados, una línea tras otra. La sala cayó en una inquietante quietud. Los únicos sonidos eran el rotulador en la pizarra y él. Crujido de una silla cuando alguien se inclinó hacia adelante. El señor Braddock cruzó los brazos y observó atentamente. Su expresión no cambió, pero apretó la mandíbula. Lamar rompió a hablar. Los pasos, en voz alta, su voz baja y paciente. Mira esto. Es un problema de regla de cadena, pero el truco es reconocer primero la función interna. Una vez que la aíslas, se vuelve mucho más limpio. Se movía como si hubiera hecho esto antes. No solo el problema, sino la enseñanza. Su tono no era llamativo ni presumido. Explicaba las cosas de manera simple y clara, como si hubiera pasado más tiempo enseñando que limpiando. Cuando terminó, tapó el marcador y dio un paso atrás.
La pizarra estaba llena de trabajo preciso y bien organizado. Se volvió hacia Braddock y luego hacia la clase. Esa es una forma de hacerlo, dijo, y por un momento nadie se movió. Un alumno que estaba al fondo susurró, «Lo ha hecho bien». El señor Braddock no dijo ni una palabra, no de inmediato. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió nada. El silencio se hizo más fuerte que cualquier broma que pudiera haber hecho. Lamar asintió educadamente y caminó de vuelta a la puerta. Cogió su fregona. Sin aplausos, sin alardes. Solo esa tranquila confianza como si no hubiera puesto la habitación patas arriba. Pero cuando Lamar cogió la tiza, nadie esperaba lo que vendría después. Nadie se movió durante 10 segundos. Parecía como si la clase hubiera sido arrancada de un sueño y dejada caer en algo real, el tipo de momento que no pertenece a un aula de instituto. Lamar Dorsey, el señor Dorsey como siempre le llamaban de pasada, estaba a medio camino de la puerta, cuando alguien dijo en voz alta, «Espera, acaba de hacer eso en su cabeza». Era Wes Hanley, un estudiante de último año, en la primera fila, que normalmente no hablaba, a menos que se tratara de notas. No estaba bromeando. Sus ojos estaban muy abiertos. Volvió a mirar la pizarra, como si la respuesta pudiera haber cambiado mientras parpadeaba. Braddock finalmente habló. Su voz era plana, casi irritada. Bueno, obtuvo la respuesta correcta, pero su tono, el sarcasmo habitual, se había deslizado en algo más cercano a la confusión, o peor, a la incomodidad. Lamar miró hacia atrás. Pasé mucho tiempo con los números. Hace mucho tiempo, dijo, y luego se encogió de hombros. Nunca se fueron. Algunos estudiantes se rieron, no de él esta vez, sino porque la tensión se estaba rompiendo. Lamar no esperó una respuesta. Dejó el trapeador en la mano y los zapatos chirriando suavemente por el pasillo, como si nada hubiera pasado, como si acababa de resolver un problema de nivel universitario en menos de 3 minutos, sin siquiera una calculadora. Fue entonces cuando salieron los teléfonos. Alguien había filmado todo el asunto. Carly Benson, estudiante de tercer año, estaba en la tercera fila y ya estaba editando el clip antes de que sonara el timbre. Incluso sonaba en el pasillo entre periodos. Era de lo único que se hablaba. ¿Viste la cara del señor Dorsey Braddock? El hombre parecía como si alguien lo hubiera desenchufado. ¿Dónde aprendió esas cosas? Pensé que solo limpiaba suelos a la hora de comer. El vídeo había llegado a TikTok y luego a Instagram. No estaba pulido, solo un ángulo tembloroso de las manos de Lamar moviéndose por la pizarra, mientras una voz en el fondo susurraba, «Lo está resolviendo». El subtítulo decía, «Nuestro conserje acaba de fumarse al profesor de cálculo». Algunos se rieron, otros se quedaron mirando, pero el rumor no dejó de crecer en la sala de profesores. Las cosas no estaban mucho más tranquilas. ¿Me estás diciendo que hizo un problema de cadena de derivadas completo en su cabeza?, preguntó la señorita Lynn, la profesora de física, que estaba a medio morder su sándwich, pero había dejado de masticar, murmuró el señor Crane, el profesor de inglés, que no usó notas ni siquiera hizo una pausa. Era como la memoria muscular. Braddock estaba en la mesa de la esquina fingiendo calificar papeles. No dijo nada, pero el director Everett, sí, él, lleva aquí 6 años. Nadie ha mencionado que tuviera formación académica. La gente niega con la cabeza. Nadie sabe realmente mucho de Lamar. Llegaba temprano y se iba tarde. Los suelos siempre estaban limpios. Las bombillas nunca se fundían. Más de un día. El hombre trabajaba en silencio. Pero ahora no era solo el hombre detrás de la fregona. En el pasillo,
Un grupo de estudiantes esperaba fuera del armario del conserje armario para no quejarse de un derrame o pedir una escoba. Solo querían hablar con él. Un niño de 12 años, agarrado a su libro de geometría, preguntó: ¿Da clases particulares? El señor Dorsey Lamar parpadeó. No lo he hecho en mucho tiempo. Debería. El niño dijo que eso estaba bien. Lamar se rió entre dientes, pero no parecía desdeñoso, solo sorprendido. Al día siguiente, en la tercera hora, el estado de ánimo de Braddock era diferente. No hacía chistes, no llamó a nadie al azar. Enseñaba con la mirada fija en la pizarra. Su voz era más comedida de lo habitual. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos se dieron cuenta. Después de clase, Wes se acercó a él. Señor Braddock, lo que pasó con el señor Dorsey ayer. Usó el mismo método que nos enseñó la semana pasada, la regla de la cadena, ¿cierto? Braddock asintió una vez. Correcto, solo que él lo explicó mejor. Braddock no respondió, pero lo que realmente lo sorprendió no fue la solución. Fue lo que dijo Lamar después. Lamar Dorsey no había planeado montar una escena. Nunca le había gustado ser el centro de atención, al menos desde que era joven. Así que cuando los estudiantes empezaron a esperar junto al armario de mantenimiento solo para hablar, o cuando los profesores le miraban fijamente en los pasillos, se sintió desequilibrado. Mantuvo la cabeza gacha y siguió con su rutina habitual: rellenar toallas de papel, arreglar un grifo que goteaba en el vestuario de los chicos, limpiar las mesas de la cafetería, pero podía sentirlo. Un cambio en la forma en que la gente lo miraba, como si estuvieran tratando de encajarlo en un nuevo cuadro que no sabían que existía. No, no era solo curiosidad. Era confusión, respeto, arrepentimiento, tal vez. Y le inquietaba que aquella tarde el director Everett le pidiera que pasara por la oficina principal. Entró con los guantes del uniforme, aún puestos, un poco húmedos, por limpiarlos, bajo los fregaderos de la cafetería. Se quitó la gorra en señal de respeto. Everett se inclinó hacia adelante en su silla con las manos entrelazadas. Lamar, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tienes formación en educación o ingeniería? Lamar vaciló. Bajó la mirada por un segundo, como si desempolvara una vieja parte de sí mismo que no había visitado en años. Fui a Purdue, dijo en voz baja. Ingeniería mecánica, beca completa. El director se echó hacia atrás, cejas levantadas. Tú. Serio, dijo Lamar. Tenía planes, las cosas se complicaron, y por primera vez en mucho tiempo contó la historia. Había crecido en Gary, Indiana. Niño inteligente. Siempre le encantó cómo funcionaban las cosas. Motores, poleas, cualquier cosa que pudiera desmontar y volver a montar. Su madre, Estelle, los crió a él y a sus dos hermanas sola. Hacía horas extras en una fábrica textil y aún así encontraba tiempo para leerles todas las noches. Creía en la educación, como si fuera la única salida. Los libros primero, siempre. Solía decir: el mundo intentará cerrar la puerta, pero si traes tu propia llave, no podrán detenerte. Detenerte. Lamar se ganó esa llave. Mejor estudiante, ganador de la Feria Estatal de Ciencias y luego esa beca para el primer año en Purdue. Ya estaba dando clases particulares a compañeros de clase y profesores. Vio su nombre en la hoja de asistencia y prestó atención. Pero en el segundo año recibió una llamada que lo cambió todo. Su madre se había derrumbado en el trabajo. Los médicos dijeron que era cáncer en etapa avanzada. Cuando Lamar llegó al hospital, apenas podía mantenerse despierta. Puedo ocuparme de ello, susurró. No volver a casa. No escuchó. Se tomó un semestre libre, luego otro. Empezó a trabajar en un almacén,
en turnos de noche en una tienda de comestibles, lo que fuera para pagar las facturas. Las clases pasaron a un segundo plano, también el sueño. Cuando su madre falleció, las cosas estaban desordenadas. No tenía casa a la que volver, ni dinero para terminar su carrera, y ningún orientador académico. Llamé para preguntar por qué no había vuelto. No dejaba de pensar que volvería a la universidad. Lambert se lo dijo a Everett, pero una cosa llevó a la otra. La vida no te espera. El director se quedó sentado en silencio. La historia era pesada, no dramática, simplemente real. El tipo de vida que nunca se oye a menos que se pregunte. En casa, Lamar guardaba sus expedientes en una caja debajo de la cama junto con una sudadera de Padua desgastada, una vieja calculadora y una foto de él y su madre en el día de orientación. Nunca la tocó, pero nunca la tiró. Ahora todo estaba siendo arrastrado hacia la luz de nuevo. Esa noche, se sentó en los escalones traseros de su pequeño complejo de apartamentos. El cielo estaba oscuro. El tipo de silencio, donde el único sonido era el zumbido del tráfico lejano. Bebió té de un termo de metal y miró al frente. No había pensado en cálculo desde hacía años, desde aquella última clase particular que cogió antes de dejar los estudios, y ahora estaba allí. Era como si un viejo amigo llamara a su puerta, pero una decisión lo echaría todo por tierra, por lo que había trabajado tan duro. En la universidad, Lamar se había prometido a sí mismo que se tomaría un breve descanso, que volvería a encarrilar a su familia y luego terminaría. La vida es dura, pero no se doblegó a los planes, especialmente no a los que se basan solo en la esperanza. Después de que su madre falleció, Lamar regresó a Gary, tratando de recomponer las cosas. Sus hermanas todavía estaban en la escuela secundaria, apenas saliendo adelante con las facturas apiladas en el mostrador. El propietario quería la renta y nadie de Paducah llamó para preguntar dónde había ido. Aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir: cargador de almacén, conserje en un centro comercial, vigilante nocturno en un patio de carga. Cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantener las luces encendidas. La escuela se alejaba cada vez más. En la vista trasera, al principio, había llamado a la universidad. De vez en cuando preguntaba sobre volver a solicitar la transferencia de créditos. Le enviaban formularios. Los rellenaba, pero nunca los enviaba por correo. Siempre había algo que se interponía. Entonces llegó el punto de ruptura. Era finales de noviembre. Un hombre llamado Frank Booker, propietario de una empresa de suelos en South Bend, le había ofrecido a Lamar un trabajo estable. Dijo que no, no pierdas el tiempo empujando escobas. Yo mismo te entrenaré. Lamar volvió a tener esperanzas. Una oportunidad real, pero el día antes de que empezara, su hermana pequeña Lana se vio envuelta en una pelea en la escuela, una discusión estúpida que se intensificó. Le había roto la nariz a alguien. Nariz. Amenazaron con expulsarla. Lamar tenía que estar allí. Nadie más acudiría en su nombre, así que se perdió su primer día en el trabajo. Frank le dio el puesto a otro, y eso fue todo. Una puerta que podría haberse abierto se cerró de golpe. Dejó de perseguir sueños. Después de eso, comenzó a perseguir estabilidad. Años desdibujados juntos, de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo. Nunca tuvo antecedentes, nunca se metió en problemas, solo sobrevivió en silencio. Cuando llegó a Elkhart a principios de los 40, no buscaba un nuevo comienzo, solo un sueldo estable. El distrito escolar ofrecía beneficios. Los veranos eran tranquilos. Aceptó el puesto de conserje, sin pestañear. Le gustó. A su manera, predecible, trabajo limpio. Los estudiantes lo dejaban en paz,
Los profesores sonreían educadamente. No esperaba amistad ni conexión. No la necesitaba. Mantenía la cabeza gacha, limpiaba los desastres y desaparecía antes de que sonara el último timbre, pero los números nunca lo abandonaban. A veces, cuando pasaba por una clase de matemáticas, echaba un vistazo a la pizarra, veía una fórmula y la terminaba en su cabeza. Era como memoria muscular, una parte de él que se mantenía aguda, incluso cuando todo lo demás quedaba enterrado bajo la rutina. Él se iba a casa, se preparaba una cena tranquila, pescado a la parrilla, arroz integral, tal vez algunas zanahorias, y hojeaba un viejo libro de ingeniería que guardaba escondido detrás de las cajas de cereales, solo para ver si todavía lo tenía, siempre lo hacía. Simplemente nunca tuvo una razón para mostrarlo hasta que el señor Braddock lo llamó ese día. Y ahora las cosas estaban cambiando. No solo en la escuela, sino dentro de él pensó en los niños, que esperaban fuera de su armario de suministros con preguntas. Pensó en Wes Hanley, que se pasó por allí esa mañana con un trozo de papel doblado y diciendo: «Señor Dorsey, he intentado resolver ese mismo problema. Puedes comprobarlo por mí». Y Lamar había explicado con delicadeza y cuidado dónde se había equivocado West. Sin hacerle sentir tonto, West sonrió cuando finalmente entendió, no solo por orgullo, sino por la conexión que ese tipo de cosas te quedaban grabadas. Pero no todos estaban encantados. Braddock, por ejemplo, se había quedado callado, demasiado callado. Los estudiantes se dieron cuenta, los profesores se dieron cuenta de que algo pasaba cuando un hombre, al que nunca se le hubiera ocurrido hacer algo así, se presentaba delante de su clase. Le inquietaba. No arremetió, pero su tono se volvió más corto, su paciencia más fina, y cuando alguien mencionó a Lamar en la sala de descanso, cambió de tema. No estaba acostumbrado a que lo eclipsaran, y menos por alguien que había sido invisible para él hasta ahora. Pero la vida tenía un giro más, esperando, y este giro lo trajo de vuelta a las matemáticas. El video no solo se abrió camino en Eisenberg High, sino que se abrió camino hacia afuera. Comenzó pequeño. Un estudiante local lo volvió a publicar con el título «Cuando tu conserje resulta ser más inteligente que tu profesor». Luego aterrizó en un foro regional de educación el fin de semana. Había cruzado las fronteras estatales. La gente en línea no podían creerlo. No se burlaban de Lamar, estaban asombrados. «Tío, lo desmontó más limpiamente que mi profesor de la universidad. Que alguien le dé a este tío un aula y una pizarra, no una fregona. Nunca se sabe la historia de alguien». El lunes por la mañana, Lamar no tenía ni idea de que todo esto estaba sucediendo. No seguía las redes sociales. Todavía tenía un teléfono plegable cuando llegaba al trabajo. Lo primero que hizo fue arreglar un dispensador de toallas de papel atascado en el baño de chicas, como siempre hacía los lunes. Pero algo se sentía diferente. Los profesores interrumpían sus conversaciones cuando pasaba por delante. Los estudiantes asintieron, no por obligación, sino con una extraña especie de respeto. Algunos incluso sonrieron, como si lo vieran por primera vez. «Hola, señor Dorsey». Una chica lo llamó al pasar. «La biblioteca. Ahora eres algo famoso, ahora». Lamar se rió suavemente. «No creas todo lo que lees». Pero cuando dobló la esquina, Wes Hanley estaba esperando allí, con otros dos estudiantes. Uno tenía un libro de cálculo en las manos abierto, en un problema resaltado en rosa. «¿Te importaría repasar esto con nosotros?», preguntó Wes. Lamar miró a su alrededor confundido. «Tienes un rato libre, nos hicimos tiempo y así». En medio de un pasillo lleno de taquillas y carteles de la Feria de Ciencias, Lamar se sentó en el suelo,
con 3 adolescentes y les explicó paso a paso, línea por línea, una ecuación multivariable. No les hablaba, hablaba con ellos. No era ruidoso, no era llamativo, pero algo significativo estaba sucediendo en el pasillo. Alguien lo filmó. Nadie le dijo a Lamar que no le habría gustado eso. En la oficina, el director Everett estaba hablando por teléfono con alguien de la junta escolar local. Sí, es correcto. Lamar Dorsey ha estado con nosotros 6 años. No, no es profesor, es conserje. Hizo una pausa al escuchar. Bueno, yo no lo llamaría poco ortodoxo, lo llamaría pasado por alto. Mientras tanto, en la sala de profesores, Braddock es correcto. Lamar Dorsey lleva con nosotros 6 años. No, no es profesor, es conserje. Hizo una pausa escuchando, bueno, yo no lo llamaría poco ortodoxo. Yo lo llamaría pasado por alto mientras tanto. En la sala de profesores, Braddock estaba leyendo un correo electrónico reenviado por un padre. Un enlace al vídeo ahora viral, sin comentarios, sin asunto. Solo el enlace y la frase pensé que querría ver esto. Cerró el portátil. Sin verlo. Esa tarde, Everett llamó a Lamar y le ofreció un asiento. Lamar se quedó de pie. Tengo una petición de la Junta. El director dijo que quieren saber si te interesaría dirigir un programa de tutoría extraescolar. Grupos pequeños, voluntario. Solo una prueba. Lamar no respondió de inmediato. Te pagarían, por supuesto. Everett añadió, no se trata de reemplazar tu función actual, solo de complementarla. Compartir lo que claramente aún tienes. Lamar miró sus manos, callosas, limpias, gastadas. Hace mucho que no enseño, dijo. No has dejado de saber, respondió Everett. Lamar levantó la vista. No había presión en la voz del hombre, solo una simple invitación. Lo pensaré. Esa noche sacó la vieja caja de cartón de debajo de su cama, la que tenía la sudadera de Paduasoy, las transcripciones, la foto de orientación. No la había tocado en años. Puso todo sobre la mesa. El papel se había amarillado un poco. Los bordes se habían curvado, pero las palabras seguían ahí. Esa era la cuestión del conocimiento. No se desvanecía. Esperaba. No necesitaba hacerse viral. No le importaban las visitas ni los comentarios, pero saber que aún podía marcar la diferencia le hizo sentir algo. Pero mientras algunos se sorprendían, otros no estaban tan entusiasmados con su creciente atención. Cuanta más atención recibía Lamar, más cambiaba la escuela. Empezó con los chicos. Ellos fueron los primeros en cambiar. Los que solían adelantarse a él en el pasillo sin mirarlo 2 veces, ahora se detenían a saludarlo. Algunos incluso le pedían ayuda con los deberes entre clase y clase. Al final de la segunda semana, se había formado extraoficialmente un pequeño círculo de estudiantes, al que llamaban las sesiones Dorsey. Se reunían en la biblioteca después de clase, cuadernos abiertos, cabezas inclinadas, escuchando mientras Lamar explicaba conceptos con una claridad que nadie esperaba, pero que todos respetaban. Luego vinieron los profesores. La mayoría le apoyaba. La señorita Lynn, de física, fue la primera en pasar por la biblioteca y verlo trabajar con los alumnos. Tienes un don, dijo en voz baja, y no me refiero solo a los números. Pero no todos estaban encantados. El señor Braddock no había dicho una palabra sobre Lamar desde el día. Todo ocurrió en la sala de profesores, sala de profesores. Actuó como si nada hubiera cambiado, pero la amargura era evidente en sus silencios. Hablaba con frases cortas, nunca miraba a Lamar a los ojos, nunca mencionaba el cálculo cuando en una reunión de padres y profesores sacó a relucir la creciente influencia de Lamar sobre los estudiantes. Braddock dijo que estaba bien que estuvieran interesados en las matemáticas,
pero que había que asegurarse de no difuminar la línea entre la instrucción y la inspiración. Sonaba educado en la superficie, pero el tono que todos oyeron detrás de él hizo que el director no lo dejara pasar. Llevó a Braddock a su oficina una mañana y lo expuso claramente. «Sé que duele», dijo Everett, «pero Lamar no te avergonzó, los inspiró». Braddock se movió en su asiento. «No está cualificado, está educado, más de lo que nos dimos cuenta y lo que es más importante, está llegando a los niños de una manera que ninguno de nosotros tiene». Braddock abrió la boca y luego la cerró. «Te avergonzó», les inspiró Braddock. Se movió en su asiento. «No está cualificado. Está educado más de lo que nos dimos cuenta. Y lo que es más importante, está llegando a los niños de una manera que ninguno de nosotros ha hecho». Braddock abrió la boca y luego la cerró. No había nada que decir. En realidad, mientras tanto, Lamar mantuvo su rutina. No pidió un título, no quería un trato especial, pero cuando el director le ofreció un modesto estipendio para mantener las sesiones de tutoría, aceptó, no por el dinero, sino porque le parecía correcto. Empezó a llevar consigo una pequeña carpeta en cuyo interior había páginas de problemas, hojas de trabajo en blanco, notas que había escrito a mano. Durante los descansos, se sentaba en la esquina trasera de la cafetería y garabateaba fórmulas de memoria. De vez en cuando, asintía con la cabeza a un estudiante que pasaba y que gritar: señor D! Una tarde, Carly, la estudiante que filmó el vídeo original, lo detuvo junto a las máquinas expendedoras. ¿Alguna vez has querido ser profesor? Lamar se tomó un segundo antes de responder. Quería construir cosas, enseñar más adelante. Quizás, pero la vida tenía otras ideas, dijo ella, entregándole un portaminas nuevo. Creo que ahora estás haciendo ambas cosas, sonrió él. Gracias. Pero detrás de todo este bien había tensión en ciernes. Algunos padres habían empezado a llamar a la escuela. La mayoría apoyaba la iniciativa, pero una queja anónima llegó al consejo. ¿Es apropiado que un conserje dé clases particulares a estudiantes en un entorno escolar? ¿Está certificado? ¿Se ha comprobado su historial para la enseñanza? Everett se encargó rápidamente. Es un empleado del distrito. No ha hecho nada malo, y si la preocupación era realmente el motivo, habrían hablado conmigo directamente. Nunca le contó a Lamar sobre la queja. Aún así, Lamar podía sentir algo en el aire, no resentimiento, sino resistencia, como si algunos no supieran cómo situarlo, ahora que no encajaba perfectamente en el fondo. Entonces, una tarde, Braddock hizo algo que nadie esperaba. Entró en la biblioteca durante una de las sesiones de tutoría de Lamar y observó en silencio desde la distancia cómo Lamar explicaba integrales a un grupo de 4 estudiantes. Después de unos 10 minutos, dio un paso adelante. «¿Te importa si me siento?», preguntó Braddock a Lamar. Levantó la vista. Su expresión no cambió, no cambió de expresión. Asintió hacia la silla. «Mientras no te importe aprender algo». Los estudiantes se rieron lo suficiente para aligerar el momento. Braddock sonrió por una vez. No era malo que se sentaran juntos ese día, dijo Little, pero era un comienzo. Pero Lamar no estaba interesado en títulos. Tenía algo más en mente. Ya no se trataba de demostrar nada para Lamar Dorsey. De pie junto a la pizarra, en la biblioteca con los estudiantes reunidos a su alrededor. Nunca se trató de redención o venganza. No estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba tratando de ser recordado. Solo estaba apareciendo por ellos, los chicos. Los que le recordaban al chico que solía ser todos los martes y jueves, justo después de la campana final, esa esquina de la biblioteca, llena de charlas, preguntas, notas garabateadas y ojos muy abiertos
Mientras Lamar guiaba a los estudiantes a través de problemas matemáticos que antes temían, no porque él tuviera todas las respuestas, sino porque les hacía creer que podían encontrar esas respuestas por sí mismos. Eso es lo que se quedó ahí. Estaba Isaiah, el estudiante de primer año que casi suspendió álgebra el semestre pasado, ahora resolviendo ecuaciones cuadráticas sin mirar asustado. Y Tasha, que solía odiar las matemáticas, ahora dirigía mini sesiones los fines de semana para sus primos, usando las notas de Lamar. Nunca se puso al frente como un profesor tradicional. Se sentaba a su lado, hablaba con ellos, les hacía preguntas antes de responder a las suyas, y poco a poco más profesores empezaron a pasar por allí no para supervisar, sino para saber cómo le iba. La señorita Lynn le preguntó si podía adoptar algunas de sus explicaciones para su clase. El entrenador Rivera le preguntó si Lamar ayudaría a crear un grupo de preparación para el verano para los estudiantes de primer año entrantes. Incluso Braddock, vacilante y orgulloso. Braddock pasaba por allí con regularidad, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para ofrecer en silencio uno o dos problemas extra, y finalmente comenzó a ofrecer palabras de aliento a los chicos. El borde de su voz se había embotado, algo en él se había suavizado. Un día, durante una sesión de tutoría, Braddock se quedó después de que los estudiantes se fueran. Ya sabes, dijo mirando la pizarra. Solía pensar que este trabajo me hacía importante. La enseñanza me daba poder. Lamar no lo interrumpió, pero tú me has recordado de qué se trata realmente. A parecer hacer que cuente Lamar, solo asintió. Todos perdemos el rumbo. A veces no guardaba rencor, no lo necesitaba el director Everett. Lo llamó de nuevo, un mes después. Había una propuesta sobre la mesa para formalizar sus sesiones en una clase optativa el próximo semestre, no para obtener créditos, sino para enriquecerse. Un puente entre los estudiantes y su propia confianza. Tendremos que saltar por algunos aros, advirtió Everett. Pero si estás dispuesto, estás dispuesto. Lamar negó con la cabeza suavemente. Lo agradezco, dijo, pero no necesito el título. Prefiero que sea sencillo. Deja que los chicos vengan porque quieren, no porque esté programado. Everett asintió. Entonces te apoyaremos como podamos. La noticia se extendió más allá del distrito escolar. Un reportero local se pasó para entrevistarlo. Lamar fue breve. Nada de historias dramáticas, nada de autopromoción. Solo les estoy mostrando lo que ya tienen dentro, dijo. A veces se necesita un poco de tiempo para verlo. En primavera, el Instituto Eisenberg acogió su muestra anual de estudiantes. Había proyectos científicos, exposiciones de arte, actuaciones de coros, y en un rincón del gimnasio un stand titulado La Mesa de Dorsey mostraba reflexiones escritas por los estudiantes sobre las matemáticas, la vida y la confianza. Docenas de estudiantes habían escrito sobre cómo Lamar les había ayudado a ver más en sí mismos, no porque les diera respuestas, sino porque les escuchaba y creía en ellos. Al final de la noche, la gente ya no preguntaba si era el conserje, sino que decía, es el señor Dorsey. No llevaba traje, no pronunció un discurso, se quedó junto a la mesa, sonrió y dio las gracias a los estudiantes que se acercaron más tarde esa noche a su apartamento. Sacó la vieja sudadera de la caja que estaba debajo de su cama. No se la puso, la dobló, la colocó cuidadosamente en una nueva papelera y añadió una carpeta llena de notas de agradecimiento de los estudiantes al lado. Herencia se dio cuenta de que no se trata de títulos, sino de lo que dejas en los demás. No necesitaba terminar la escuela para enseñar. No necesitaba un título para liderar. Solo necesitaba presentarse todos los días y preocuparse.
Y eso es exactamente lo que planeaba seguir haciendo. Gracias por escuchar la historia de la mar. Si te ha emocionado, si te ha recordado a alguien a quien has pasado por alto o a alguien que creyó en ti, suscríbete y compártela con alguien que la necesite, porque a veces las mentes más brillantes se esconden en los lugares más tranquilos.